Pues nada, gracias, ¿verdad? Por asistir una vez más a esta sesión. Vamos a hablar un poco acerca de la restauración de los dientes endodonticamente tratados, orientado a quizás haciendo un poco de repaso en una técnica que está bastante innovadora, referente a lo que es restauración de diente endodonticamente tratado, que es el endocrown. Haciendo un repaso de la literatura, de la bibliografía, para poder eh, como evaluar cuál sería un flujo de decisiones basados en la evidencia, ¿sí? Entonces yo me he dado la tarea de buscar algunos artículos que nos puedan dar un poco de luz referente a este tema, ya que este tema no deja a veces de ser controversial eh, por las mismas modificaciones que se ofrecen a la hora de la preparación de un diente, saliendo un poco de lo convencional, que lo convencional de un diente endodónticamente tratado es poste o núcleo metálico, o sea, endodoncia, poste, corona, ¿sí? Y no siempre tiene que ser así. Y si ustedes recuerdan de lo que hemos estado hablando en otras clases, la época o la tecnología actual en la que nosotros estamos, en el flujo de la odontología en el cual nos movemos, eh, ya cambió la odontología y es una odontología adhesiva. La rehabilitación oral que nosotros hacemos al día de hoy se está moviendo en términos de tener control sobre la adhesión a sustratos y manejar sustratos, ¿sí? Y entonces eso, confiar en la adhesión nos eleva también la posibilidad de poder modificar mi diseño clásico de la prostodoncia, este, desde un diseño macromecánico hacia un diseño micromecánico, a donde ahora el esmalte gana protagonismo versus construir cajas, hacer paralelismos, hacer preparaciones prefabricadas, ¿verdad? Entonces, em, mucho de eso va cambiando, así cambia la prótesis fija, así se va dejando de lado el chamfer, se va regresando al filo de cuchillo para que nuestras preparaciones queden en esmalte. Entonces, un montón de cosas van cambiando. em, y para ello son estos cursos de actualización para saber en qué cresta de la ola es que nos estamos moviendo. Entonces el Endocrown es una restauración, ¿sí? Que se ancla de forma tanto mecánica y así como tomando ventaja de la adhesión, utilizando la cámara de los dientes endodonticamente tratados, con mayor énfasis a ser utilizados estos en el sector posterior, ¿sí? Porque según lo que yo les estaba comentando, bueno, esto ha sido una gran carretera, ¿verdad? De cómo ha sido la odontología en el pasado, hacia cómo es la odontología hoy día, a donde se utilizan diversos tipos de anclajes intrarradiculares con la idea de poder reconstruir un muñón que le diera anclaje en sí mismo a una corona, ¿sí? Ese era el objetivo y ese es el objetivo único que tiene un poste o un núcleo metálico, o sea, darle anclaje a una corona que no tiene anclaje sobre un diente que está destruido por el debido al acceso endodóntico, a la lesión endodóntica, ¿sí? Entonces, este, hay muchas opciones
que hemos repasado, desde qué hacerle a un diente endodónticamente tratado, desde resinas compuestas, resinas sencillas, prótesis fijas unitarias, si el diente tiene suficiente pared y nuestro acceso endodóntico fue conservador, se puede hacer una corona si amerita la corona, porque no siempre lo amerita. Y si no, pues una incrustación o ahí viene la odontología clásica y muchos hemos crecido y hemos estudiado y replicado sin preguntarnos o simplemente aceptándolo, ¿verdad? Que automáticamente, como les estaba diciendo, se necesita un anclaje intrarradicular, es decir, poste o núcleo, para podernos reconstruir un muñón, para poder hacer consecuentemente una corona, ¿sí? Y bueno, la endocorona como una opción más del tratamiento. De todo esto, bueno, de incrustaciones ya hablamos, y, y vamos a hablar un poquito de esto, de último, de endocoronas más los postes. Pero quiero que vean las cosas que se hacían. Esto, se llama perno transfixiante, así se llamaba, y era bien complicado de hacer, porque haciendo uso de la resina Duralay, o el patent resin o Nucleolite, como ustedes lo conozcan, hay diferentes marcas, y haciendo uso de almas metálicas, ¿verdad? Perdón, espigas plásticas o almas plásticas, se hacía la impresión en resina, se conformaba y se recreaba un perno aparte con el objetivo de podernos anclar a molares que tienen diferentes orientaciones, ¿verdad? De los conductos, ¿sí? Hay conducto mesial, conducto distal, conducto palatino. Cada uno de los conductos va en una forma diferente, entonces como no había como poder hacer un paralelismo entre todos, se hacía este perno transfixiante. Esto hoy día, afortunadamente, ya no se hace, pero todavía, todavía debe haber a algunos odontólogos muy diestros que sean capaces de dominar esta técnica, que no es fácil, ¿verdad? Yo nunca lo pude hacer, porque es complicado hacer esto, ¿sí? Es más complejo que solamente hacer un solo núcleo metálico, ¿ok? O sea, hay que hacer uno que venga y que se venga a complementar con eso. Eh, pero como les decía, nosotros tenemos, en función de nuestro tratamiento y en función del remanente es que se toman las decisiones. No es lo mismo tener nuestras cuatro paredes con un acceso endodóntico que fue conservador y que nos va a permitir a nosotros reconstruir, a, por ejemplo, tener un diente que está completamente destruido y que va a ser pilar incluso de una prótesis fija parcial. ¿Ok? Entonces ahí uno ya puede pensar, sí, quizás en esos casos pueda ser necesario hacer un anclaje intraradicular. La obturación directa, pues, va a ser, en la medida de lo posible, ojalá, ¿verdad? El mejor de los casos, ojalá todos nuestros molares fueran a hacer obturaciones directas, ¿sí? Obturaciones que nos permitan a nosotros hacer una clase uno convencional, una clase 2 convencional en molares, en premolares que no van a ser pilares. O sea, es el escenario perfecto, es lo que todos quisiéramos, ¿sí? Vale la pena recordar o tener en cuenta cuánto es la rigidez que un diente va perdiendo en la medida que va siendo sacrificadas paredes. Entonces, el mito nos decía, el acceso endodóntico y la endodoncia en sí misma provocan debilitamiento del diente y hay que poner un poste para reforzar ese diente. Ok, eso nunca tuvo un soporte científico, eso fue más que todo un rumor que se fue haciendo viral
Y como al odontólogo muchas veces lo que le gusta es replicar recetas prefabricadas, ya lo asumió como que ese era el flujo o el protocolo a seguir ante un diente endodónticamente tratado. Incluso dientes así como estos incisivos que no requieren otra cosa más que el mero sellado del acceso a la endodoncia. Dientes así han sido sellados con poste. O sea, cuando la intención del poste es poder conformar un muñón que le va a dar anclaje a una corona. O sea, no hay un motivo para un poste si nosotros no vamos a reconstruir una corona, ¿sí? Y vean que solamente el acceso y la instrumentación endodóntica le resta rigidez al diente en un 5%, una cavidad oclusal clase uno le resta un 20%, pero ya cuando nos metemos en clase 2, OMD, OD, OM, ya estamos rondando en sacrificar casi la mitad de la resistencia de la corona clínica, porque lo que nosotros vemos acá son vigas estructurales, tanto, o sea, anatómicamente, todo esto conforma como un cuadrangular, ¿verdad? Que transmite las fuerzas, la cresta marginal mesial, la cresta marginal distal, las cúspides palatinas, las vestibulares, todo eso conforma como columnas o vigas estructurales. ¿Y qué pasa cuando nosotros venimos indiscriminadamente? Y digo indiscriminadamente porque a veces es el odontólogo que provoca el daño más que la misma lesión. Y andamos quitando paredes a diestra y siniestra. Entonces estamos quitando vigas estructurales y estamos debilitando el diente. Y encima le sumamos a eso la instrumentación endodóntica. Entonces tenemos un diente debilitado, ¿sí? Entonces, un diente endodónticamente tratado es un diente debilitado. Esa es la primera conclusión, ¿ok? De esta clase. Pero no todo diente endodónticamente tratado va a necesitar un anclaje intrarradicular, ¿sí? Segunda conclusión de la clase. La tercera conclusión de la clase es el anclaje intrarradicular, que es un nombre genérico para decir poste de fibra de vidrio o núcleo metálico, va a ser necesario solamente si usted necesita reconstruir un muñón, como aquí, ¿sí? Aquí se necesita reconstruir un muñón para poder colocar después una corona o una carilla o lo que haya que colocar, ¿ok? Cuando nosotros estamos haciendo la terapia de reconstrucción eh, y tenemos dientes así como estos, que están severamente dañados. Entonces, aquí hay dos vías a seguir. Está la vía convencional de hacer el anclaje intrarradicular para reconformar un muñón y hacer en los 360 grados una corona. O ahí viene la otra alternativa, cuyo nombre es el nombre de la clase, la endocorona o endocrown. Cuando nos topemos con casos así, primero que nada, lo que tienen que hacer ustedes en la medida siempre de lo posible es aislar el cuadrante para aislar de la saliva y poder empezar a jugar con la técnica adhesiva. ¿A qué me refiero con eso? A limpiar la cavidad, quitar los restos de coltosol o cavit que el endodoncista les haya dejado, quitar el algodón, limpiar el tejido muerto, y ya cuando tenemos nuestro diente lo más limpio posible, ahí nosotros podemos y quitar los excesos de gutapercha también. Y en vez de anclarnos hacia el interior del conducto como es la vía habitual, perfectamente podemos sellar el acceso con resina fluida, e ir conformando de forma invertida, tipo cono invertido, lo que se llama monobloque, ¿sí? Monobloque, que es una palabra clave para entender también esta clase,
viene a ser el bloque conjunto que hay de el cono invertido hacia el interior de la cámara pulpar en conjunción con la corona protésica. Si nosotros recordamos cuál es la lógica de la rehabilitación convencional, ¿sí? Nosotros no tenemos un monobloque, sino que tenemos, por así decirlo, dos bloques, donde el primer bloque viene a ser el poste de fibra de vidrio que me reconstruye un muñón y el segundo bloque viene a ser la corona que me va a reconstruir, pues, protésicamente. Entonces, aquí tenemos dos participantes, ¿ok? Pero acá es un solo participante, el denominado monobloque, ¿ok? Es decir, el cono invertido que toma ventaja de la cámara pulpar. Uno puede decir cuando ve este tipo de casos, hay casos de casos, ¿verdad? Hay casos extremos sacados de este reporte de caso clínico que está acá, donde uno dice, es que ¿quién va a andar salvando eso? O sea, ¿quién? ¿Cómo? O sea, pero ahí es cuando echamos de mano de los recursos que tenemos y, y siempre dentro de los límites de lo que la evidencia nos dice que es restaurable o no. Por ejemplo, aquí hay suficiente dentina todavía en medio. Si ya hubiera una perforación del piso, ahí ya fuera exodosia, ¿verdad? Este, uno dice, ¿se podría salvar este diente? O sea, ¿qué recursos tenemos? ¿Qué tenemos? A ver, tenemos aquí una pared, ¿ve? Tenemos dos raíces, una más gorda que la otra. La vía convencional nos dirá, hagamos aquí un anclaje intrarradicular para reconstruir un muñón y de ahí reconstruir la corona, ¿ok? Pero acá le apostaron hacia otro sistema, ¿sí? Le apostaron a limpiar, a conformar el cono invertido dentro de los límites de lo posible en la cámara pulpar que ya está expuesta, en conformar una terminación que es yuxtagingival, ¿ok? No es subgingival, en este caso es yuxtagingival, parecido a un chamfer que se puede ver acá, ¿ok? Y respetando incluso la misma, el mismo contorno de la furca cuando la furca está expuesta, miren. Y esto también está reportado en la literatura, por si lo quieren encontrar, esto se llama barrel, ¿ok? Barrel out, significa que nuestra preparación para prótesis fijas, si tenemos furca expuesta, que es restaurable aún, va delimitando los mismos contornos de la furca, ¿sí? Eso es el barrel out, ¿ok? Y miren, o sea, se sucedió el milagro gracias a una forma diferente de poder pensar en la conformación, pues, de esa misma cavidad. Revisando la literatura, uno puede llegar a preguntarse, ok. ¿Cómo va a mantenerse este pedazo de corona que se ha creado ahí? ¿Cómo va a mantenerse en un diente o un remanente tan debilitado? Y aquí es cuando, o sea, repasando lo que ya les había dicho, se hace la suma de tanto lo macro, es decir, si hay una conformación cavitaria que es un poco más flexible, ¿verdad? Que puede variar según las paredes o el remanente que yo tenga, pero también la adhesión.
Pero otra razón por la cual estas sugerencias de tratamiento tienen éxito, es decir, la endocorona tiene éxito, es porque la endocorona, a través de los tiempos y en la mayor parte de la evidencia disponible, eh, se ve enfrentada y es propuesta, y fue propuesta durante muchos años, durante toda desde como el 2010 hasta el 2015 o por ahí, que fuera hecha más que todo en el sector posterior y no en el sector anterior. Ya vamos a ir viendo eso. Y es a razón de las fuerzas oclusales verticales, ¿sí? A las cuales son sometidas las piezas posteriores. Entonces aquí tenemos que recordar oclusión. Más específicamente, las teorías del profesor Aníbal Alonso de Argentina, que nos dicen que los dientes posteriores están hechos y fueron diseñados con sus raíces gruesas y multirregulares y anchas para resistir fuerzas verticales, mientras que los dientes anteriores, por su inclinación angulada hacia anterior, sus raíces largas, láminas vestibulares más gruesas, eh, están diseñados para soportar mejor las fuerzas de lateralidad, ¿sí? Entonces de ahí se surgen otros conceptos que no son de esta clase, pero que vale la pena mencionar, como la guía canina, función en grupo, guía anterior de desoclusión. Todo eso de canino a canino o premolares porque están más bien diseñados para las fuerzas laterales en función, mientras que cuando los dientes posteriores sufren fuerzas de lateralidad, sufren fuerzas angulares, nosotros muchas veces estamos desalojando al diente o lo estamos debilitando. Entonces, por eso es cuando chequeamos oclusión y hacemos movimientos de derecha a izquierda, preferentemente y en la medida de lo posible, no deben haber contactos interceptivos en las piezas molares cuando hay movimientos laterales. Entonces, siguiendo esa retórica, es como el endocrown en el sector posterior tiene éxito porque el endocrown va a soportar súper bien las fuerzas verticales. Pero si a ese endocrown, si a esta pobre corona tan linda y tan bonita, la dejamos con un mega contacto interceptivo cuando el paciente hace lateralidad y todos los días está golpeando súper fuerte aquí, lo más probable es que podamos provocar el desalojo de la restauración. Entonces, no todo es adhesión. ¿Sí? Aquí hay una biomecánica involucrada, ¿sí? La biomecánica de la misma dinámica oclusal. Para hacerles más didáctico la presentación, vale la pena ver el diseño propuesto de las endocoronas al tomar el cono invertido, ¿sí? Entonces, en este estudio de elementos finitos, el cual es una simulación que por medio de diferentes software para ingeniería son capaces de hacer, se ven sometidos estos dientes a diversas fuerzas de lateralidades y fuerzas compresivas para poder ver cuál es el comportamiento de la tensión de esos dientes en función de las fuerzas aplicadas por computadora. Y entonces en estas simulaciones, que este recurso de los elementos finitos se usa en diferentes partes de la ciencia, ¿verdad? No solo en odontología, se ve la distribución del estrés, un estrés que en todo esto, que lo vamos a llamar de ahora en adelante monobloque, es decir, el complejo cono invertido más corona, hay un acúmulo de estrés en diferentes zonas, se acumula estrés, sí, también en la parte del cono invertido, pero
en otros casos que fueron evaluados, siempre dentro de este mismo estudio, se evaluó corona individual cementada sobre un muñón reconstruido con poste, que es la opción habitual. Y entonces la mayor concentración del estrés en los casos de poste se dio casualmente en la zona a donde están los postes, como se puede ver acá. Entonces, lo que se ve ahí es una mayor tensión, ¿ok? Acumulada alrededor del poste cementado en el mismo diente. ¿Qué nos está diciendo esto? Que posiblemente ante fuerzas compresivas, la endocorona nos sea más favorable como opción rehabilitadora que un poste de fibra de vidrio que nos va a acumular tensión hacia la raíz. ¿Ok? Entonces dice la conclusión, las endocrowns cerámicas molares son menos susceptibles al daño que aquellas con fibra de vidrio reforzada. ¿Ok? Postes de fibra de vidrio reforzada. Este, esto dice acá, ¿sí? En esta parte del estudio. ¿Ok? Pero esto tampoco nos está diciendo que sea contraindicado utilizar pósters. O sea, por eso es que les digo, este es un terreno bien fluctuante, el diente endodoncísticamente tratado, porque en algunos casos vamos a tener éxito, en otros casos no, pero lo importante de esta clase es ir como adquiriendo los recursos que nos van a ayudar a evitar el error lo mayor posible. Y uno de los grandes errores y grandes temores que por años los anclajes intrarradiculares han heredado a la odontología es precisamente este. Miren, ve, que el poste o el núcleo metálico y con mayor énfasis el núcleo metálico tiene una mala o pésima distribución de las fuerzas y nos puede provocar lo que se llama fractura catastrófica. ¿Y qué es? Es una fractura catastrófica, es una fractura irrehabilitable de nuestro remanente dentario que nos va a conducir irremediablemente a la exodoncia. ¿Estoy diciéndoles que todos los postes van a terminar en esto? No, pero es una de las complicaciones y temores más frecuentes, sobre todo si no se toman en cuenta otros componentes que desde los años 70 se sabe, como es el efecto Ferrule o el efecto férula, o lo que se llama el efecto abrazadera, que nos va a permitir una distribución de las fuerzas a lo largo de un muñón. Hay diferentes formas en las cuales podemos crear un ferrul completo, un ferrul parcial, basado en dos paredes, basado en la pared lingual, vestibular o sin ferrule, ¿ok? Pero sin ferrule, ¿qué pasa si nosotros queremos optar por la opción uno, que es la opción tradicional? Dícese de la opción tradicional, endodoncia poste corona. Si nosotros vamos a optar por la opción uno porque necesitamos una corona, tenemos que hacer efecto férula. Porque si no hacemos efecto férula, vamos a provocar una fractura de la raíz. ¿Sí? Repasando, y a esto me refiero con diseños prefabricados. O sea, nos dice, tiene que tener tantos grados de altura, tiene que tener tanto de ancho, tiene que tener tantos grados de paralelismo, tiene que tener una línea determinada que mida tanto. O sea, todo eso es prefabricado. Y miren aquí, se ve súper bien los componentes de la restauración. Componente uno, que viene a ser el poste conformando ¿cómo se llama? Un muñón. Y el componente 2 que viene a ser la corona que se va a cementar sobre ese poste. Y ese poste que se
cementa sobre el componente 3 un diente preparado con un efecto ferule. ¿Sí? ¿Necesita esto la endocorona? No, no lo necesita porque nos estamos anclando hacia adentro. Aquí es al revés. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahorita? Entonces, a partir de esto, Yo, doctor, buenas ujú, noches. Referente al caso que estábamos viendo, entonces, en este tipo de casos es conveniente siempre llevar al articulador el caso, por lo que hablaba de de la función en grupo y todo eso. sí, no es necesario llevarlo al articulador en caso que nosotros podamos tener un control de la oclusión. Eh, por ejemplo, casos unitarios, ¿sí? Donde yo tenga yo tengo permítame. Bueno, en casos unitarios, a donde yo tengo, por ejemplo, una arcada completa, no tengo ausencia o vanos detentados muy largos. Entonces, si yo tengo una mordida estable y solamente es un diente, no necesito llevar al articulador solo por ese diente. Eh, si yo lo puedo evaluar, la guía de desoclusión la puedo evaluar en boca y tengo control sobre eso, entonces no habría necesidad de montar en articulador. Pero en articulador puedo montar los casos que son complejos, ¿sí? ¿Cuáles son los casos complejos? Vanos de dentados largos, colapsos de mordida, aumento de la dimensión vertical, reconstrucción completa de las guías de desoclusión. Todo eso sí es necesario llevarlo a un articulador. ¿Alguien? No sé si respondí bien a su Sí, pregunta. doctor, gracias. Bueno, en este otro estudio dice, preparación del diseño del efecto férula en endocoronas y pruebas de resistencia a la fractura. Entonces, siguiendo la retórica, ¿verdad? A la cual nos ha llevado la evidencia a lo largo de los años y que nos dice que si nosotros no le ponemos efecto férula a la opción tradicional de tratamiento, endodoncia post-corona, entonces surge la pregunta, entonces las endocoronas también necesitan efecto férula. Y tratando de responder a eso, se hace este diseño de estudio, en donde en molares extraídos se hacen diversos diseños de preparación. Miren, se hacen tres diseños distintos. Uno sin efecto férula, otro con efecto férula y otro con un efecto férula bien alto y bien delgado, ¿ok? Para poder evaluar cuál es el comportamiento biomecánico y si nosotros vamos a optar por la opción de tratamiento de endocorona, necesitamos o no hacer aquí una terminación en hombro o un chamfer profundo o un chamfer delgado, ¿ok? Y los resultados no fueron muy favorables para los dientes que tenían efecto férula. ¿Y por qué puede suceder esto? Sucede porque estamos adelgazando las paredes, ¿sí? Eh, y la mayoría de los fracasos en este estudio se dieron en los casos en el B y en el C y no en los diseños A, porque acá las paredes no las adelgazábamos, sino que dejaban preparaciones planas, ¿sí? Sin línea determinada, simplemente plano. Así como parecido a lo que nosotros estuvimos haciendo en el taller de incrustaciones, que hacíamos la reducción de las cúspides de forma plana sin hacerle línea determinada. ¿Ok? ¿Y qué ventaja adhesiva, ahora que nosotros hemos hablado de eso ya varias veces, qué ventaja adhesiva tenemos
al hacer preparaciones planas, que dejamos nuestros márgenes en los prismas del esmalte. Mientras que acá, al nosotros introducirnos, a veces realmente dejamos los márgenes de nuestra preparación en dentina, ya que llegamos a nivel yuxta gingival y sabemos que a nivel yuxta gingival el grosor del esmalte anda a veces en 0,4, ¿sí? Entonces, ¿y cuánto mide la fresa de grosor? 1 milímetro. Entonces, solamente por hacer el chamfer ya nos echamos los pocos prismas que había. Entonces, hay una desventaja adhesiva en este tipo de casos, aparte de una desventaja mecánica por debilitar el grosor de las paredes, ¿sí? Sin embargo, yo hace muchos años, bueno, no muchos, quizás esto habrá sido ya en los años de la pandemia y todavía no tenía el escáner tampoco. Me atreví a hacer un endocrown que hasta el día de hoy todavía anda ahí caminando, afortunadamente. Pero yo sí le hice preparación, yo le hice un chamfer profundo por dentro, le puse hilo, le reconstruí la pared. Ay, disculpen la foto, no es la mejor foto del mundo. Los espejos estaban rayados, fueron comprados en Amazon, no venían en buenas condiciones. Bueno, la cosa es que el remanente que yo tenía era bien poco. Entonces yo dije, ya había estado yo leyendo el Endocrown y dije, bueno, demos el paso, vamos a ver si funciona. Si no funciona, pues no funciona. Y si no, y si es cierto lo que dice la literatura, lo vamos a recrear. Y en ese caso, tomé una impresión, como se debe. Mire, no era necesario un articulador, sino un oclusor, porque solamente iba a estar recibiendo fuerzas verticales. Y lo hicimos de un material que estaba bien de moda ya tipo 2018, el Ceramash, ¿ok? Que es un compósito. Em, y miren que esa endocorona, con ciertos mantenimientos y todo, anda todavía ahí dando batalla. O sea, fue una buena opción de tratamiento en ese momento. Ahora quizás lo hubiera hecho distinto, pero no estábamos tan equivocados al momento de tomar esa decisión de hacer esa opción de tratamiento. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice las revisiones sistemáticas sobre esto? ¿Ok? Nos dice la revisión de la literatura. Las endocrowns tienden a tener una mejor performance, es decir, desempeño al compararlos con las opciones convencionales endodoncia post-corona. El uso del ferrule puede causar la pérdida de esmalte, que ese esmalte me va a servir para la adhesión, porque si algo tienen que sacar también de este diplomado es que adhesión a esmalte es buena, adhesión a dentina es lo peor. ¿Ok? Las endocrowns son más propicias a tolerar mejor las fuerzas de compresión que las coronas convencionales porque reciben fuerzas verticales. Se hizo una revisión, los metaanálisis, ustedes sabrán, y también las revisiones sistemáticas son un diseño de investigación que mediante metabuscadores y mediante filtros de búsqueda y criterios de inclusión bien acotados, que a veces van según el diseño o el mismo título de la investigación, a veces se logran identificar hasta 1.000 estudios. Y después cuando les meten todos los criterios, ¿verdad? De inclusión, exclusión y todo, a veces quedan 7 estudios, como en este caso, que habían escogido casi 500 estudios y quedaron solamente estos que cumplían con los criterios de inclusión para que, o sea, de que el estudio estaba bien diseñado, de que no tenía sesgo, que no tenía conflicto de intereses, que el diseño metodológico era claro, que los objetivos de los estudios iban referentes al tema y no se iban por las ramas. O sea, todas esas cosas son las que toman en consideración y todos, casi todos,
fueron hechos estudios evaluados en el sector posterior, ¿sí? Entonces se hace esa revisión y después de que se hace la revisión se sacan conclusiones. Hay diferentes métodos para poder hacer revisiones de estudios. Pero como ese no es el tema, al punto que yo quería ir es que vean, ¿ve? De toda la literatura escogida, solamente uno evaluó resistencia a la fractura de endocrowns en el sector anterior. Y este es un hallazgo nuevo, porque casi todas las endocrowns históricamente han sido hechas en el sector posterior. De la primera década de los 2000 se iba haciendo con miedo, ¿verdad? Se hablaba tímidamente de que el endocrown podía ser una alternativa. Fue ganando evidencia, fue ganando fuerza alrededor del 2015, 2018, ya tenía evidencia clara que en el sector posterior la endocrown aguanta. Pero en esos mismos años, 2014, ya empiezan estudios a preguntarse, ok, ahora que ya sabemos que en posterior funciona, veamos si nos vamos hacia anterior, a ver si funciona. Entonces, hay varios diseños propuestos para endocrowns en el sector anterior, algunas tomando en consideración un viejo conocido amigo nuestro que es el efecto férula, ¿sí? Este, que en estos casos sí es deseable, porque el anterior se comporta distinto al sector posterior, ¿ok? Entonces, y si se dan cuenta, el grado de anclaje que hay hacia el interior de la cámara no es tan amplio, sino que es un cono invertido, igual que es el mismo concepto posterior, solamente que es más estrecho. Eh, y lo que evaluaron fueron los diferentes tipos de fractura, ¿verdad? Porque estos estudios se someten a diferentes presiones laterales, verticales, oblicuas, ¿verdad? Para poder comprobar a qué nivel se quebraban los dientes y cuáles tenían fracturas catastróficas como estos. Miren, esta es fractura catastrófica. Aquí se nos fue el tercio cervical. O cuáles, como D, E y F, tenían fracturas deseables. Entonces, cuando se respetaba el bien el diseño de una preparación circunferencial con un chamfer delgadito, con una altura de un ferrule adecuado y un cono invertido con suficiente cuerpo, ¿verdad? Eh, y sometido a niveles de fatiga bastante altos, las fracturas era de la porción coronal, es decir, se despegaba la corona o se fracturaba un pedacito, ¿sí? Pero cuando no se respetaban los diseños del efecto Ferrule, en estos casos teníamos fracturas que podían llegar a ser un poco más catastróficas, involucrando el sector, el tercio cervical y por consiguiente llevando el diente a la pérdida o a la exoncia. ¿Ok? Pero como todo esto todavía está en boga y está en análisis, me metí a buscar metaanálisis de las mismas endocrowns en el sector anterior. Y lo mismo, ¿verdad? 1105 estudios, 24 estudios escogidos que cumplen con los criterios. Y el metaanálisis es como de 15 páginas explicando cuál es el método, el método estadístico por el cual evalúan em, los estudios que se han aceptado, ¿verdad? Pero como lo que queremos es ir a la resolución clínica, entonces vámonos a la conclusión. Y dice que debe ser mencionado que solamente pocos estudios fueron incluidos en esta revisión, por lo cual los resultados deben ser interpretados con cautela. Es decir, no son conclusiones así, o sea,
que no tengan, ¿cómo se dice? Que sean dogmas, ¿verdad? O sea, no, sino que son para el análisis del clínico. El clínico es el que al final le corresponde adquirir el mayor conocimiento posible para tomar decisiones que se adapten al caso, ¿sí? Y así como hay plan A, hay plan B y hay plan C. Si ustedes se dan cuenta, en ningún momento les he dicho, están prohibidas ya los postres, no, todavía no. O sea, todavía hay casos en los que sí se hace. Entonces dice, basado en los resultados, es posible observar que las endocronas tienen una, un comportamiento, performance similar, ojo, o superior a las estrategias comunes de rehabilitación de los dientes endodónticamente tratados en la región anterior. Dícese endodoncia post de corona. O sea, es curioso este metaanálisis del 2024, ¿sí? Nos está diciendo, o sea, nos está abriendo una brecha, nos está dictando la pauta eh, hacia dónde debe ir más investigaciones, porque los autores de este estudio recomiendan hacer más investigación de esto, hacer más diseños de esto in vitro, ¿verdad? Para poder evaluar el performance que van a tener estas endocoronas y poder realmente acotar sus indicaciones. Pues, sin embargo, el hallazgo que nos da es curioso porque nos está diciendo que estamos teniendo éxito, es decir, la endocorona se está abriendo terreno también en el sector anterior y no solamente en el sector posterior. Pero sin embargo, como todavía las cosas no están escritas en piedra, si vamos a hacer efecto férula, tenemos que ser tenemos que hacer un buen efecto férula. Sí, o sea, un ferrule que sea con la altura suficiente en la medida de lo posible. La recomendación que da esta otra revisión es que si el efecto férula, mientras más circunferencial sea y más uniforme, mayor éxito va a tener. ¿A qué voy con esto? Que a veces se quiere hacer como un medio efecto férula, que solamente de este lado, pero del otro lado no. O sea, no, así no funciona. O sea, mientras nuestra preparación biomecánicamente sea más ordenada, va a tener un mejor performance. Y lo que la teoría nos dice es que cuando las fuerzas laterales vienen y atacan a nuestro participante número 2, que es el poste acá, la distribución de las fuerzas no se va a concentrar solamente a nivel cervical, sino que se va a ir pues a nivel apical, ¿ok? Es decir, distribuyéndose a lo largo de la raíz. Y para que pueda existir esa mayor distribución de las fuerzas, el efecto abrazadera, es decir, el efecto Ferrule, donde la corona se va a abrazar, nos va a permitir transmitir esas fuerzas. Pero tiene también que ver o hay que tomar importancia, ¿verdad? Acerca del material, ¿sí? Y conocer el remanente en el cual nosotros estamos trabajando. Y recordar y tomarle fotos, si quieren, a esta diapositiva ahorita, en qué anda la dentina. ¿Cuál es nuestro módulo de elasticidad en MPAs en el cual nuestra dentina se mueve? Miren, alrededor de los 25 megapascales de resistencia. Y el poste de fibra de vidrio, en este caso, viene a pesar de que es un material rígido y a pesar que han habido reportes de fracturas de raíces con postes de fibra de vidrio, se van a fracturar mucho menos que en las aleaciones metálicas. Ni que decir de postes de circonio. ¿Ok? Entonces,
Si nosotros vamos a anclarnos a la raíz, anclémonos entonces con una fibra de vidrio y no con un metal. Eso entonces saca del juego o saca del partido a las aleaciones metálicas como el formantina, o sea, el núcleo metálico. El núcleo metálico está quedando cada vez más fuera, si es que no ya algunas escuelas lo han sacado definitivamente de sus opciones. Y yo le veo muy pocas opciones, al menos en el flujo de trabajo que yo tengo, y a eso voy, ya vamos a la siguiente diapositiva. O sea, yo no incluyo el formantina en mi flujo porque he encontrado otras alternativas que van conforme a los valores nuevos de trabajo que tengo, que son el de la rehabilitación oral adhesiva. Si yo voy a trabajar con un formadentina, eso me retrocede a no trabajar con adhesión, porque el formadentina lo puedo cementar con cemento convencional. Por ejemplo, un fosfato de zinc, que el fosfato de zinc es un cemento antiguo, ¿verdad? Que se ocupa para el metal, bastante ácido, por cierto. Eh, lo puedo cementar con un ionómero, ¿sí? Ok, o sea, entonces o sea, el metal me retrocede a otros conceptos prostodónticos que no están malos en sí mismos, pero que han sido superados por otros conocimientos que tenemos ahora, como el de la adhesión. Y cuando nosotros logramos adhesión, logramos, ya sea con endocrown, ya sea con endodoncia, poste y corona, un monobloque, ¿sí? Un monobloque adhesivo. Dícese que mientras más capas adhesivas hayan, más probabilidades de fracaso de ese monobloque, ¿sí? Pero si yo tengo un poste bien pegado, que ha logrado una buena adhesión a lo largo de mi raíz, con la conformación de un core, es decir, una resina core, o puede ser la misma resina fluida que me conforma el muñón, bien pegado a mi poste y bien pegado al efecto férula. Y luego vengo a cementar una corona mediante tecnología adhesiva que puede ser total porcelana o incluso un circonio, pero utilizando tecnología adhesiva, mis diferentes capas van a tener una buena transmisión de fuerzas. Pero claro está que mientras menos capas hayan, mayor va a ser el performance, otra palabra clave. Y ese es otro punto por el cual el Endocrown gana, porque ya no necesita diferentes personajes. Él solo en sí mismo es un monobloque. Si vamos a optar por postes que sean anatómicos, ¿sí? Si mis postes son apicales, eh, van a tener una conformación más anatómica y por lo tanto van a traducirse en menor estrés hacia la raíz, a diferencia de los que son cilíndricos. Hay algo que sí les voy a prohibir, y eso está prohibido, prohibidísimo, y son los pernos metálicos prefabricados que vienen en forma de rosca. De esos no tengo diapositiva, pero hay unos que parecen tornillos, de esos tornillos que se meten en la madera, que ven en freón, en vidrio, sí, pero con forma de poste y que se llaman postes roscados, ¿ok? Los postes roscados, en la medida que se van enroscando, van creando microfracturas en la raíz. Entonces, esos son los más agresivos de todos los postes prefabricados que hay. Se siguen vendiendo, y se los digo porque a veces uno se mete a Amazon, ¿verdad? Para ver qué cosas pueden mandar a pedir de Estados Unidos, cosas que aquí tal vez no hay, y hay un montón de postes distintos. Entonces uno tiene que preguntarse si realmente esto
¿Será biomecánico para lo que yo quiero hacer? O sea, entonces vale la pena la aclaración. ¿Ok? Entonces, eh, tenemos que cuando poste de fibra de vidrio, muñón y corona son bien diseñados y un endoground también es bien diseñado, tiene similares umbrales de resistencia, pero ¿cómo es que vamos a tomar decisiones? Bueno, primero que nada, si yo quiero que dure muchos años, voy a construir algo cuyo módulo de elasticidad sea similar a la dentina. Entonces me voy a ir por algo libre de metal, ¿sí? Eh, ¿Qué más debo considerar? Requerimiento funcional. ¿Va a ser mi diente un pilar? Posiblemente, si va a ser un pilar, posiblemente sí necesite un poste. Pero si va a trabajar unitario, me voy a decantar por una endocorona, ¿ok? Y ahí viene también la pregunta de su compañera. ¿Monto en articulador? No. O sea, todo esto es requerimiento funcional. Y de ahí la optimización de flujos de trabajo. Y esto es importante, ¿eh? ¿Cómo estoy trabajando? ¿Cuál es mi filosofía ahora? ¿Estoy trabajando mediante la prostodoncia convencional o ya di el salto hacia la adhesión? La rehabilitación oral adhesiva, que está cada vez más en boca de todos, literal. Entonces, dientes no ópticamente tratados, opciones restaurativas, obturación simple directa, restauración indirecta con o sin anclaje o restauración indirecta con endocrán. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Porque esta era la última diapositiva de esta clase. Doctor, mi consulta es, de acuerdo a lo que entendí, no sé si entendí bien, en dientes posteriores, entonces no es necesario realizar ningún tipo de como de línea determinado, o sea, es mejor que quede como plana porque necesito ese esmalte, ¿verdad? Como sustrato, pero mi pregunta es, entendí yo que no se levanta ferrule, pero no sé si no entendí bien. Para responderle, le voy a llevar este caso. Mira. Y la respuesta para todo en la vida es, ¿cuál es la respuesta? Eso se aplica para todo. Es universal, sobrepasa la odontología. La respuesta es, depende. Mire, en este caso, aquí ya no hay esmalte. Busquemos aquí esmalte, no hay. O sea, hay esmalte aquí, ve. Aquí sí hay esmalte. Pero aquí en la orilla no hay esmalte. Aquí hay raíz. Sí, aquí estamos en cemento, casi, y dentina. Entonces, eh, ¿qué haríamos en este caso? Aquí ya no aplica una preparación plana. ¿A dónde aplica la preparación plana? Aquí. Aquí sí aplica. Y este esmalte me va a dar 3 puntos, mire, o sea, o 4 puntos, los puntos que usted quiera, pero va a tener muchos puntos aquí a su favor, ¿sí? Hablando de adhesión. Pero como aquí no hay esmalte, aquí tenemos que hacer odontología convencional, que no está para nada contraindicado. Un chamfer delgado. ¿Qué pasa si hago un chamfer muy profundo? Aquí es imposible hacer un hombro, por cierto. eh, Me voy a echar la poca raíz que me queda. Entonces solamente voy más o menos afinando, ¿verdad? Afinando un poquito la orilla, pone hilo retractor, toma la impresión de fija convencional y miren qué bonito se ve la línea determinada. Miren, línea determinada, ¿no? Entonces aquí hay una combinación perfecta entre prostodoncia convencional y odontología adhesiva, sacando lo mejor de ambos mundos. Entonces, cada Ok, vez, doctor. si usted está, mire, respondiéndole a su pregunta, si está supragingival, si su diente se quebró, por ejemplo, se quebró, pero está arriba de la encía, no necesita usted llegar yuxtagingival, corte plano, ¿sí? Pero si ya por cosas de la vida, ¿verdad?
el daño de su diente quedó a nivel yuxta o subgingival, entonces ahí ya tenemos que hacer odontología convencional y no habría problema. O sea, eso es para hacerla bien, ¿verdad? Y ese, ok, está bien. Y para levantar, o sea, como para hacer la parte del cono invertido, ¿se Ujú. utiliza Everex o qué tipo de material se puede utilizar? O sea, es resina fluida también. Sí, sí, puede utilizar resina flow. Mire, la que yo ocupo, y es que yo me envicié con 3M mucho tiempo, pero eso, bueno, me dejó, es la resina Flow Bulk de 3M. Esa resina tiene un valor de contracción bien bajo, tiene una buena carga de relleno. O sea, la ocupo para reforzar paredes, entonces yo sello con esa resina todo el acceso al conducto y después voy conformando. Pero usted puede ocupar también un reconstructor de muñones, pero si queremos hacer odontología adhesiva, que sea un composite mejor, un fluido, una, Ujú. una core. Ajá, una cor porque es dual, ¿verdad? Ujú. Ok, gracias, Doc. Bueno, se lo digo porque hay gente que lo reconstruye con ionómero de vidrio. Pero ahí ya le estamos agregando otro jamón al sándwich, o sea, que no había sido invitado, ¿verdad? Porque en este caso el ionómero no va a estar funcionando propiamente con la adhesión que nosotros queremos a- para crear un monobloque. Ok, gracias. Ujú, Doctor, yo tengo una pregunta. ujú. Eh, no sé si escuché bien, ¿se puede utilizar resina core? Sí, sí se puede. ¿Y qué tipo de resina core usted nos recomienda, doctor? ¿Alguna E- marca en especial o alguna recomendación? El paracord puede ser. Esa es más o menos la que conozco, porque no soy mucho, como le repito, no soy mucho de usar resina core, pero se puede usar. Gracias, doctor. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Cómo les va con los formadentinas? ¿Todavía han hecho formadentinas últimamente? No, doctor. Yo conozco las resinas que traen las partículas de vidrio. Sí, es que realmente ya se pregunta, ya se pregunta 2 veces si valdrá la pena hacer esto y la verdad es que no, no se recomienda mucho ya. Se Sí, había visto siente. como artículos que Ujú. cabal la fractura, cabal era vertical, pues, y de toda la pieza, mientras que si uno no pone, sí, a veces sí se fractura la pieza, pero solo a nivel, o sea, queda la raíz, pues, entonces ya se puede hacer algo ahí. Y por eso es que me gusta bastante esto, mire, porque a veces es conveniente tener como recursos que nos recuerden las cosas. Y esta es una de las imágenes que me recuerda a mí a dónde es que anda el metal y a dónde es que anda el fibra de vidrio y a dónde es que anda la dentina. Entonces, una mala distribución de fuerzas. Imagínese usted hace una corona y deja un punto alto, ¿sí? Que a todos nos puede pasar que dejamos un punto alto. ¿Quién va a soportar o cómo o cuál punto alto se va a comportar mejor? O sea, aquel que es completamente rígido o aquel que tiene interfaces más amigables como el fibra de vidrio o que la corona sea un composite, tal vez, ¿verdad? O sea, entonces importante tener en cuenta las ventajas y las desventajas del metal en este caso. Doctor, ¿Sí? yo he visto en otras ocasiones que en lugar de los postes de vidrio utilizan el ribbon, por ejemplo, para formar algo así Ah, como. sí, el Ribbon es un excelente material, pero es bien caro. Pero
Es un material súper bueno. Fíjese que no necesariamente tiene que ser fibra Ribbon. Hay diversas fibras de vidrio que también se están distribuyendo, que los laboratoristas las conocen bastante bien, porque los laboratoristas tienen tiempo de estar reforzando con fibra de vidrio estructuras. Em, Sin embargo, los resultados que tiene la fibra de vidrio Ribbon en casos como este, a veces hasta logran suplantar la utilización del poste de fibra de vidrio. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, el poste de fibra de vidrio ya tiene una forma prefabricada, que esa no la vamos a lograr cambiar, ¿sí? O sea, ya viene así hecho. Entonces, cuando usted compra el poste, le dan las brocas, ¿ok? Aparte de las fresas piso para desobturar y todo, el poste trae su broca y la broca trae la forma del poste para que el poste baje. Entonces, lo que pasa es que a veces esas brocas nos están desgastando tejido que no tenemos que desgastar. Entonces suceden los accidentes, las perforaciones, o nos vamos de lado. Entonces, todos esos problemas, la fibra de vidrio, y usted ha dado justo en el clavo, es otra línea de tratamiento que nos evita poder hacer este tipo de accidentes, porque a veces son accidentes que se hacen al momento, ni siquiera de la cementación ni en la corona, sino que al momento de desobturar con la fresa. Sí, entonces ese es un mucha técnica también, para ir sabiendo la radiografía periapical primero, ver que nuestro conducto no esté curvo, que mi acceso endodóntico de oclusal me permita una buena visibilidad. Hacer todo esto con un explorador endodóntico es imprescindible. Este, pero si usted no quiere tener el accidente de la broca final y perforar el diente, las fibras de vidrio tipo ribbon pueden ser una buena opción. Doctor, pero yo he visto en videos así que salen en las redes sociales que a veces esa fibra de vidrio, bueno, creo, no estoy muy segura, que la introducen como dentro de los conductos. ¿Se Sí, hace alguna preparación para colocarla dentro del conducto? Y si se hace, ¿con qué tipo de brocas se realiza? se hace un ensanchamiento del conducto que lo puede hacer usted con las fresas piso número uno o 2, que son las más delgadas, para poder ir abriéndose paso a quitar gutapercha. Si usted aún así no quiere hacer eso y tiene un conducto lo suficientemente ancho, entonces la otra opción es la técnica clásica de quemar la gutapercha con un alambre. No sé si alguna vez tuvieron que hacer eso ustedes. Se hacía mucho en el Formantina, desobturar con un instrumento caliente. Sí, doctor, como uno de ortos. Al hacer eso, la técnica es más lenta, es un poco más tediosa, pero si usted quiere ser bien conservador y su conducto es ancho, ojo con lo de eso, que el conducto tenga una anchura suficiente, entonces usted va a poder desobturar fácil. Pues si estamos con un conducto estrecho, a lo mejor ni siquiera el instrumento entra. Entonces ahí podemos introducir la fresa piso número uno, la fresa piso número dos. ¿Qué tanto se puede perforar, doctor? En ese caso, hablando de milímetros en la profundidad del conducto. Cuando nosotros trabajamos un conducto, y aquí me voy a ir por lo convencional, se recomienda o más bien se dice que lo menos que usted puede dejar ese conducto para no tener que repetir la endodoncia es aproximadamente 4 milímetros, ¿sí? Es esta parte de acá. Si usted se excede de eso
Algunos más arriesgados dicen que todavía 3 milímetros, pero eso ya es jugar, ¿verdad? A la ruleta rusa. Si usted deja menos de 4 milímetros y deja, por ejemplo, 2 milímetros, muy posiblemente se lleve el sellado endodóntico y entonces ya haya que repetir de nuevo la endodoncia. Entonces, medida de seguridad es 4 milímetros. ¿Qué otra medida de seguridad podemos sacar nosotros? Que si yo voy a querer hacer un anclaje intrarradicular, debo pasar, o sea, debo pensar en tercios, miren, sí, de la raíz. Mi anclaje debe llegar por lo menos a 2 tercios, ¿sí? Desde acá y desde acá para acá, ¿ok? Independientemente si abajo quedan 10, si abajo quedan 8 milímetros, si yo agarré los primeros 2 tercios, entonces estoy haciendo un anclaje que agarre buena porción de la raíz y entonces va a haber una buena distribución de las fuerzas como un todo. No sé si con Gracias. eso contesto. Sí, doctor, gracias. Ujú, ya sabe. Vaya, entonces, yo les recomiendo que nos mantengamos al tanto de las más investigaciones que surjan del Endocrown, porque el Endocrown en anterior no ha logrado desbancar al 100% los postes, pero también los postes no significa que sean una mala opción de tratamiento. Entonces, sacar lo mejor de las herramientas disponibles es la tarea que nos corresponde a nosotros. Así como en el caso que les mostré del diente que estaba destruido casi completamente, se sacó lo mejor de la prostodoncia convencional, así como de la odontología adhesiva. Bueno. No sé si les han dicho de alguna otra clase, porque hasta ahorita tengo entendido que esta sería nuestra última, pero también ustedes le iban a pedir a la doctora lo de la cementación, ¿verdad? Yo le voy a recordar a ella a ver qué opina de darnos una hora más y podemos tener otra noche de pláticas, ¿les parece? Doctor, Ujú. la vez anterior que tuvimos el laboratorio, que usted nos estaba dando, nos estaba explicando cómo hacer los cortes para más bien las preparaciones para las adhesivas. Sí. Nos dijo que nos iba a enviar unos PDF, siempre de los Para, recuérdenme cuál fue la promesa, quiero ver. ¿Cuál era los PDF que le iba a enviar? Lo que sucede es que mientras estábamos ahí, Mm. surgió como usted nos estaba explicando las diferentes maneras de hacer, como Preparaciones. abordajes, preparaciones, ajá, y los diferentes tipos de preparaciones para las parciales adhesivas que existen, como Ajá. Bonley, Endocrown, Sí, Overlay, sí, hay lo un, nuevo que está ahora. hay un recurso del doctor Roberto Telo. Se lo voy a pasar a la doctora para que se los comparta a ustedes en el aula virtual. Se llama preparaciones adhesivas, creo que se llama. Así, sí, sí, creo que sí se llama. Y ahí se ve bien bonito los diferentes tipos de preparaciones y también hay otro recurso que tengo de PDF pero estos son otros autores, pero está igual de bueno, de preparaciones para inlay y onlay. ¿Ok? Y también nos daría los protocolos adhesivos para ese tipo de restauraciones adhesivas. Ah, es que para eso es la clase que andamos buscando, que, que si nos aprueban otra hora, pero em, le- mañana mismo le voy a escribir a la doctora, ¿sí? Y les voy a pasar esos PDFs para que ustedes los tengan y ver si nos dan esa parte de los protocolos. Gracias, doctor. Ya sabe, vaya. Entonces, bueno, les agradezco la atención del día de hoy.
Ya me comprometí a enviarles a ustedes este material que les hace falta y espero que lo que les queda todavía del diplomado sea de mucho provecho y que lo disfruten bastante y que tampoco sea la última vez que nos veamos. Está pendiente la otra clase todavía. Así que muchas gracias por su atención. Gracias, Muchas doctor. gracias, doctor. Bueno, Gracias, buenas noches. Muchas saludos. gracias.